Estamos al aire. Ay. Eh, Hola, ¿cómo están? Pues muy buenas noches a todas las personas que se están uniendo a este Facebook Live, donde bueno, ya venimos, ya esta es la sección 19, donde venimos reflexionando la obra de Wolfgang Gigerich. Empezamos inicialmente con un texto de la vida lógica del alma, prohibida la entrada. Dimos donde, bueno, Gigerich nos cuenta ahí un poco haciendo pues un recuento de este texto de que realmente quien no hace psicología es el ego, sino el otro en uno, y que cuando uno intenta ir con presupuestos, con un saber ya preestablecido, con preconcepciones de lo que es un fenómeno, inmediatamente ahí en ese momento de querer reflexionar o posibilitar hacer psicología, inmediatamente el no va a aparecer. El no está ahí como esa posibilidad, es decir, no eres tú, es el otro en ti que tiene que haber. Y entonces, eh, el ego se tiene que ver herido en esa posibilidad donde ya eso es un momento el que no le compete a él, donde se fragua, donde se diluye, porque las limitaciones que él tiene en ese aspecto no da, posibilita comprender un poco a esas situaciones, esos fenómenos que acceden el entendimiento egoico inicialmente o toda esa estructura eh, mental con la que se va muchas veces hacia los fenómenos. Entonces, la herida del ego es fundamental en esa situación porque dice, no eres tú, es el otro en ti. Pasamos un momento ya a lo que fue este texto, el de la montaña resbaladiza o la resolución de los opuestos, donde, bueno, donde Alejo también de una manera muy puntual y muy didáctica también nos estuvo entonces, fue como adentrando un poco en lo que es la dialéctica en Gigerich, que es fundamental para poder comprender su obra, porque todo el trabajo de Gigris realmente es un proceso dialéctico constante y que se marcaron unas diferencias que el proceso dialéctico no parte por dos, por uno, no parte por una tesis, por una antitesis y después surge la síntesis, no, sino que se parte por una posición inicial y que en tanto se empieza a interiorizar en el fenómeno, va mostrando su contradicción también. Y bueno, y venimos ya a lo que es reflexionando este texto de, este está en El alma siempre piensa, que es la piedra que no es piedra, y donde estuvimos hablando la semana pasada entonces un poco la diferencia entre lo positivo y la positividad. Entonces, lo positivo como que viva, Máximo, tú eres el mejor, empodérate de ti, saca la mejor versión de ti mismo, a la positividad que había desarrollado Augusto Comte, es decir, donde tenemos una realidad factual, fáctica, ahí que podemos experimentar, vivir y que podemos totalmente cuantificar, que podemos evidenciar y que trabajamos con eso que es totalmente eh, visible para el entendimiento, pero entonces como positividad científica que trabaja sobre algo en específico, por decirlo de cierta forma. Entonces, un fenómeno como el de la medicina, que es totalmente fáctico, entonces opera dentro de ese campo y que la psicología en este caso no opera tanto en la positividad, sino en la negación, es decir, en el reino de la negatividad, que es muy diferente a negativo, no, bueno, pero bueno, no ser negativo, una cosa. Entonces estuvimos un poco aclarando estas diferencias y bueno, eh, es más o menos pues como un poco haciéndole un recuento así pues rápido pues de pronto a los que se están empezando a unir. Y bueno, no me explayo más. Alejo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, John. Así es, bueno. eh, si, si, si les interesa, ya saben, los videos pasados, o sea, los 18 videos pasados están en la plataforma de YouTube, pero no son accesibles a todos. Es solamente por medio de una suscripción pueden ustedes acceder a ellos las veces que lo requieran, incluso a los audios de cada una de las clases. Me dice John que él disfruta más de los videos cuando los ve repetidos. Le comento yo que yo disfruto más de los audios. Entonces, son nuestras particularidades. Pero bueno, ahí ustedes podrán decidir a cuál se refieren. Nosotros lo hemos hecho así porque obviamente sabemos que a pesar de que este live
que hacemos puede abarcar ciertos temas y puede dar cierta luz sobre los textos de Jägerich, que es el objetivo de estas pláticas. No basta con una sola clase y no basta con una sola visión de esta lectura que estamos haciendo. Se necesitan hacer varias. ¿Sí? Lo sabemos por experiencia. Nosotros mismos en los cursos en los que hemos estado, en nuestra propia formación, pues ha sido así. No solamente requerimos de una sola revisión de un tema, de un concepto, de un texto, sino que tenemos que regresar al texto, al concepto, al tema, y en este caso a los videos una y otra vez para poder adentrarnos mucho más en el trabajo de llevar a cabo la comprensión del tema que estamos nosotros estudiando. Así es con todo, con todo, no es algo novedoso. Entonces, o sea, siempre les he repetido a mis alumnos que la prueba de que estamos trabajando sobre un tema es que sentimos la imposibilidad del mismo frente a nosotros. ¿Sí? O sea, cuando sentimos la dificultad del tema, vamos bien. Es el proceso de enfrentarnos a algo complejo, ¿sí? Y tenemos dos vías ante esa situación. Una es volver simple eso complejo que está enfrente de nosotros, reducirlo a su mínima expresión para poder entenderlo, para que la complejidad de nuestra mente, tal como se encuentra en ese momento, pueda aceptar ese proceso que está ahí enfrente de él. O podemos complejizar nuestra propia forma de entender y nosotros sumergirnos en la misma complejidad del fenómeno. Son dos formas de entenderlo, son dos formas de entendimiento que diferencian mucho a los pensadores unos de otros y que además marcan un parteaguas en quiénes somos antes y después de entrar a un tema, ¿sí? Incluso podemos saber mucho de un tema y no haberlo entendido, o sea, no haberlo entendido en cuanto al corazón que late en ese tema específicamente, que es la crítica que hace Jägerich a los jungianos. Bueno, la sesión pasada nos habíamos quedado con una pequeña parábola, ¿sí? Una parábola bíblica que utiliza Jägerich, que es la parábola de la samaritana. Lo recordamos así. Cristo encuentra a la samaritana me parece que en un pozo, sí, está recogiendo agua y la samaritana le pregunta a Cristo, ¿dónde debemos rezar? Donde decían nuestros padres, debemos rezar en Samaria, que es la tierra de nuestros padres, o debemos rezar ahora en Jerusalén, que es el nuevo centro de la religión ahí. Entonces Cristo le dice algo así como, llegará el momento en que no haya que rezar ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en la tierra de tus padres, ni en Jerusalén, sino que rezaremos en espíritu y verdad. Y veíamos cómo esta situación implicaba lo que Jägerich ha llamado, y llama aquí, el topos ou topos, es decir, el lugar que no es un lugar. Es decir, en este sentido, y recordando el esquema que habíamos visto la vez pasada, o más bien dicho, el ensayo pasado, ¿sí? Con el tema de la montaña resbaladiza, donde había, digamos, podíamos narrativamente entender el proceso de negación como tres momentos distintos dentro del mismo proceso, ¿sí? Que realmente son el mismo momento, no son distintos, solamente que nuestra visión imaginal común tiende a separarlos, aunque cognitivamente son uno y ya. Entonces, veíamos ahí que lo que hace Cristo es precisamente lo mismo, o sea, presenta primero una alternativa, o sea, se presenta una alternativa que es en la primera posición, o aquí o allá, ¿sí? O en Samaria o en Jerusalén. Y Cristo le dice, no, ni en Samaria ni en Jerusalén. Sin embargo, este no va continuado de una nueva negación. Esta es la primera negación. Ahora vamos a la segunda negación, que es la negación absoluta, en donde volvemos otra vez a la primera posición, ¿sí? Es decir, volvemos otra vez a la lógica del lugar de rezo. Y lo que tenemos ahora es
ni en Samaria, ni en Jerusalén, sino, ¿sí?, en espíritu y en verdad. Ujú. Entonces, seguimos rezando. El lugar de rezar, hay un lugar para rezar, pero este lugar ya no es más un lugar físico, ya no es un lugar positivo, es un lugar lógico, ¿sí? Es un lugar donde está el espíritu y la verdad. ¿Dónde podemos encontrarlos nosotros? A Samaria y a Jerusalén podemos ir caminando y podemos encontrarnos con ellos en el camino. Podemos saber que hay gente viviendo ahí. Pero ¿dónde y en qué lugar de la topografía está el espíritu y la verdad? ¿Dónde podemos ver casas que habiten en el espíritu y la verdad? ¿Dónde podemos ver gente que provenga de esos lugares? Obviamente no podemos hacerlo porque esto no representa un lugar real, positivo, podríamos decir. Perdón por la palabra real, ¿no? Vamos a ver que tiene otra connotación. Pero podríamos decir, no es un lugar positivo, sino es un lugar negativo. Ajá. Entonces lo que hace con la parábola, en este sentido, Gehrig, es mostrarnos cómo se va pasando a través del proceso de negación de la emergencia de lo que está ya implícito en la primera posición. Es decir, la negatividad ya está ahí. No hay que encontrarla, ni crearla, ni siquiera buscarla. Simplemente hay que pensarla. Pensarla porque ya está frente a nosotros. Es lo que va a emerger. Pero solamente podemos hacer eso a través de este camino de negaciones, que no es un caminar infinito, o sea, no es un mal infinito, sino al contrario, es un llegar otra vez al lugar de donde se ha partido, pero en un sentido absoluto, en un sentido negativo. Ujú. Sí, un elemento totalmente, una relación urobórica. Así es, así es. Sí, sí, yo iba a comentar algo en relación a eso que vos estás diciendo, y es que pero pasándolo ya un poco más al plano de la psicoterapia, y es que cuando le decimos a nuestros consultantes, ve, encuentra a tu niño interior, ve a buscar entonces, emprende el viaje del héroe, ve a hacer por allá, reencontrarte con tu ánima, emprende el proceso de individuación para que seas la mejor versión de ti mismo, puedas ser más vos mismo. Pero no se han dado cuenta que eso que ya eres, ya está ahí. Solo que mientras que en la psicología junguiana clásica y en la imaginal parte de una positividad, es decir, de algo que está ahí como tal, que se puede alcanzar a nivel imaginal y de la fantasía, solamente se queda en ese plano positivo factual. Pero nosotros como tal, cuando hablamos de la conciencia, ¿dónde está la conciencia? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde? ¿En qué lugar fáctico? ¿Quién me la puede mostrar o quién me la puede decir, vea, ahí está? No, porque eso que ya somos, en tanto sujetos nacidos en conciencia, ya está ahí, pero para poder acceder y poder estar en ese mismo plano, en ese mismo lugar, para restaurar esa misma posición inicial, hay que hacerlo desde el plano, desde el pensamiento, hay que hacerlo desde el plano de la reflexión lógica. Es que reflexión es reflejar, mostrar aquello que ya está ahí. Eso es lo que es muy interesante dentro del pensamiento de Gigerich, porque nos invita, hey, no tienes que ir a buscar ni irte ni para India a hacer las secciones de meditación o volverte una anacoreta, las 35 secciones de ayahuasca, todo eso, sino que eso que ya está ahí en sí mismo, pero que como estaba hablando Alejo también y como hemos estado hablando en las secciones pasadas, es ese lugar donde se accede dentro de un trabajo de pensamiento y que tanto se va entrando, se va complejizando muchísimo más. Por eso cuando Gigerich trae esta metáfora de orar en espíritu y verdad, es que es en tanto un despliegue de espíritu y verdad, es decir, de movimiento, de concienciación que se va dando dentro del mismo fenómeno con la conciencia misma y que se va desplegando y se va mostrando hasta volverse a restaurar esa posición. Porque es que cuando uno cree que hay que ir a buscar algo, es como decía, si tienes que ir a buscar a Dios,
entonces es porque Dios no está. El antiguo no tenía que ir a decir, voy a ir a buscar a Dios. No, sabían que estaban dentro del manto, dentro de la lógica de Dios. Y así, o sea, cuando hay que ir a buscar algo es porque eso ya no está. Entonces, es porque pensamos que eso está por allá afuera, en el divino, por allá en el topos urano, como hemos hablado muchas veces, pero que esa búsqueda muchas veces innecesaria, digo yo, es porque el individuo todavía no ha hecho ese trabajo, es decir, como un ser, Gigerit va a decir que somos no natos psicológicamente, es qué tanto eso que ya está ahí, eso que ya somos, pero qué tanto somos capaces de estar a la altura de eso que ya somos en realidad, pero ese trabajo todavía no es muy pocos los que se comprometen también con eso, pero como he dicho Ale, muchas veces, tampoco tienen por qué hacerlo, pero si realmente como psicólogos estamos comprometidos con el desarrollo psicológico con el fenómeno, ese trabajo sí es indispensable. Y bueno, y en tanto que el psicólogo se puede haber comprometido con el espíritu y con la verdad del fenómeno psicológico. El micrófono. Que no me vaya a empezar a leer a usted mismo, hermano. Muy bien. A lo mejor solamente hacer un par de declaraciones en cuanto a eso. Vamos a yo creo que ya podemos empezar nosotros a entender, John, entonces, a qué es, a qué es en lo que llama Gehrig el alma, ¿sí? Es una de las grandes interrogantes, porque regularmente las preguntas que me hacen en Facebook están relacionadas con esta situación, ¿qué es el alma, no? Para muchos, la visión del alma tiene que ver con una visión romántica, una visión digamos, mitologizadora del alma, en donde el alma es una sustancia o una dimensión de la propia existencia, ¿sí? Que implica, digamos, características específicas del sujeto. Es decir, el alma está ligada al sujeto, ¿no? Entonces, como cuando le decimos a nuestra pareja, ¿no? Eres mi alma, o te doy mi alma, o cosas así, es decir, lo decimos en sentido figurado. Ya te estás Espérate, pensando en algo. es que me hiciste acordar algo que me decía una muchacha lo que pasa es que como tú me tratas hace que me que me duela el alma o se me cae el alma con eso que me estás diciendo y yo, pucha. No, porque es que siempre se va a tender a utilizarte de esa forma, o muy teológica o muy romántica y bonita. Así es, así es. Pues miren, son las reacciones que causa John, así que aguas, ¿eh? Sí, o la canción, cuidarte el alma, y yo, pucha. Así es, entonces, fíjate, nosotros como psicólogos y sobre todo psicólogos junguianos utilizamos todavía la expresión del alma, ¿sí? O sea, el concepto de alma como una forma de tratar de entender varios procesos psíquicos que no asumimos de primera vez, es decir, creemos, por ejemplo, cuando decimos mi alma, pensamos en la parte más íntima de mi propia personalidad, de mi propia existencia, de lo que soy yo realmente como sujeto, ¿no? O sea, y decimos mi alma como si fuera una reconstrucción de, de las reacciones emocionales, primero, y después sentimentales de nuestra propia vida psíquica. Pero bueno, eso obviamente no es el alma para Gehrig. Ya hemos visto aquí que estamos hablando de temas un tanto diferentes en ese sentido, ¿no, John? Sí, y hasta incluso fíjate que estaba hablando con un estudiante de psicología junguiana, entonces me decía, y es que bueno, pero un poeta cuando escribe el poema, entonces, ¿quién crea el poema? Entonces, yo no le dije, yo cuéntame, ¿de quién es el poema? Es del poeta. Entonces yo le dije, entonces es un poema del ego, porque el ego no crea poema. O sea, si fuese un poema o poema, es un poema propio del alma y ni siquiera el poeta lo elige, a él se le impone, porque tiene que atender en ese momento, por decirlo gilmanianamente y imaginalmente, el Dios que está ahí.
Es más, quien hace que sea el poeta es el mismo daimon, no el ego, porque si tú me dices que el poema le pertenece al sujeto, entonces es un poema del ego, pero no es un poema del alma. Porque un poeta, no se va a sentar a decir, yo me voy a sentar a escribir 25 poemas y lo voy a hacer. El poema es víctima del daimon que se le impone y que lo hace escribir, que lo hace sentarse ahí a darle forma a aquello que, por lo cual está padeciendo. Porque yo nunca he conocido un poeta feliz. Generalmente los poetas siempre van a tener un elemento bastante melancólico, trágico, muy fragmentado, pero que está bien porque eso es lo que ellos tienen que atender, más que un poeta que sea totalmente, digamos, egoico. Yo voy a hacer los poemas más bonitos del mundo y así. El poema el poeta es poeta en tanto es el alma quien hace que él sea poeta, el daimon que se le impone que sea poeta. Pero si tú dices que esos son tus poetas, bueno, esos poemas son poemas para tu ego y eso, pero si realmente son poemas que se te imponen porque hay algo, como vos mencionábamos una vez en los live de Hillman, algo que está ahí incomodándote, que te está haciendo sufrir, porque hay que hacer algo con eso y el poeta le da forma a eso a través de toda una construcción en verso, lírica o en prosa o como le salga, el pintor por medio de sus obras, escultura, etcétera, etcétera. Pero porque él dice, Stevenson decía que es la isla del tesoro, dice, yo no la escribí, me la dictaron. La diferencia, ¿sí o no? Sí, 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 aunque pudiera parecer, si lo decimos así, John, que el poema aparece como si fuera una revelación, ¿no? Pero tampoco es así. O sea, Sí. hay que hacer un trabajo para llegar a él. Hay que merecerlo para poder ser víctima de esa revelación. Es decir, el Dios no se, no se, no se asienta y no posee a cualquiera, ¿no? O sea, no va a poseer Sí. a la señora que vende comida en la esquina, o quizás sí, ¿no? Pero Sí. digamos, haciendo un trabajo previo, haciendo un esfuerzo previo. O sea, el poeta ha pasado su vida escribiendo, ha pasado su vida construyendo y estudiando a otros poetas. Es decir, se ha hecho sensible a ese espíritu que se le presenta, que es el poema. Ojalá que a nosotros no nos vaya a agarrar uno de esos. Ya sí, pues, Pues ya nos agarró ello. De hecho, estamos haciendo pláticas sobre eso. sí, pues imagínate. Y entonces, esa es la situación. Ahora, mm, esta visión romántica del alma de la que hablamos cotidianamente, cuando mis colegas psicólogos hablan de una atención al alma, ¿sí? De un curar el alma, de un amar el alma y toda esa situación, pues estamos hablando metafóricamente, ¿sí? No es en serio. O sea, a lo mejor para ellos pueden hablarlo en serio, pero realmente su narrativa no es seria, porque eh, no estamos nombrando nada exactamente, ¿no? Podemos bien decir nuestra propia vida egoica y ya, eso es todo, y está bien en ese sentido, pero no es el alma del que habla Giegerich. Pero ya podemos entender que esta alma de la que hablamos nosotros y que tiene su recorrido histórico a través de la construcción de las eras, de las civilizaciones, ¿sí? Tiene en ella su base, ¿no? El alma como aquella otra vida, digamos, imaginal, pictórica dentro de nosotros, que era entendida como aquel nous que alimentaba la vida de todos nosotros, ¿no? Esa mariposa, ese ratón, esa serpiente que salía de los cadáveres. En algún momento tiene una vida práctica ahí en la vida del sujeto. ¿Sí? Hago una aclaración aquí. El sujeto, cuando está, digamos, sumergido en el alma,
¿sí? No se da cuenta de ello, no lo sabe. ¿Sí? Es decir, el no saberlo es una prerrogativa de que está ahí. ¿Sí? El que no lo sepa pasa en esa situación. ¿Sí? No es sino hasta que el hombre nace del alma, ¿sí? Y se separa de este proceso en que ahora podemos pensar en ella. Precisamente estamos haciendo nosotros un ejercicio de reflexión sobre ese proceso porque ya no estamos en ese proceso, ¿sí? Nos hemos salido, hemos nacido, diría Giegerich. Y precisamente porque hemos nacido podemos pensar en aquello que dejamos atrás. Ahora, entonces, esta visión constituiría la posición inicial. Ujú. El alma de la que está hablando Giegerich, y hasta aquí dejamos esa situación porque se va a complejizar más y no sería asunto de este momento. El alma de la que está hablando Giegerich es esa misma posesión en su formación negativa. Ujú. Sí, ahí como para lo que pues para cerrar el tema del alma, a mí lo que me llama mucho la atención de los junguianos clásicos y los imaginales es desde qué posición se paran para hablar del alma. O sea, qué conciencia hay en relación a esa misma situación desde la cual hablan. A mí me llama mucho la atención porque siempre el alma y el alma y el alma nunca se rinde y el alma por allí y el alma por allá, pero entendida como qué o vista desde qué lugar o qué entiende, sino que la disparan así, pa, que alma, pero que como decía es que nací en reflexiones sobre el alma, sobre un curso de más de 12 clases, decía, yo he intentado en más de estas 12 clases es que se salgan de esa noción cristiana de lo que es alma para que entren en el ámbito psicológico. Y en el junguianismo hay esa concepción cristiana, teológica del alma en nosotros, del alma que me habita, de mi alma que me hace ser mejor persona. Y en el mismo en lo imaginal, porque también llega un momento que, a pesar de que Ilman la desliteraliza en un primer momento, después ellos mismos se encargan de volverla a literalizar y llega Gigerich otra vez a romper con eso y a desliteralizarla y quitarle la sustancia, lo estético, lo pictórico para darle, como vos estás diciendo, ese lugar netamente negativo, lógico. Muy bien. Ok, entonces seguimos. Voy a empezar un párrafo antes para que vayamos entrando en ese contexto. Debemos tener cuidado de no simplemente representar la negación, representarla en el ámbito intelectual. Al igual que en el área de la experiencia y el comportamiento subjetivos, no debemos simplemente vivir y dejar correr los impulsos y pulsiones, de modo que simplemente se agoten, gasten, se desperdicien, sino que permitan que su dinámica y su mensaje regresen a casa a nosotros. ¿Sí? Y este regresar a casa, repito otra vez, esto ya lo habíamos visto en la sesión pasada, pero creo importante que lo volvamos a ver. Este regresar a casa, ¿sí? Se traduce del alemán, ajá, que de la palabra alemán que se pronuncia, bueno, quién sabe cómo se pronuncia, ¿no? Sabrán los alemanes, pero es Erinner, ¿sí? Este Erinner quiere decir recordar, ¿sí? Reflexionar o interiorizar, ¿sí? Por eso de ello decíamos que viene el concepto de la psicología como la disciplina de la interioridad, que es del que partimos nosotros. Por lo que la negación tampoco debe correr libre, tiene que volverse a sí misma, tomar su propia medicina, autoaplicación. Entonces, este, perdón, esta se limita a sí misma, ¿sí? Llegando a ser una negación determinada. Ujú. No termina en una nada abstracta, vacía, una incertidumbre total y un desconocimiento. Aquí difiero de la visión de David Miller de 1989. Recordemos que nosotros estamos hablando de un texto, Giegerich está partiendo del recuerdo de un texto de David Miller acerca precisamente de la piedra que no es piedra. Por eso este texto se llama Una vez más, la piedra que no es piedra. Es decir, Miller ya había escrito un texto sobre la piedra filosofal en este sentido, no de la negación, pero Giegerich vuelve otra vez a él, ¿sí?
No se vuelve serial, un aplazamiento para siempre, lo que simplemente mostraría que ahora la negación misma se ha vuelto positivizada, un fin en sí mismo. No, el no nos, el no nos lleva a alguna parte. Llegamos, ¿dónde? Por supuesto, de vuelta al punto de partida, pero en un punto de partida transformado, porque ha absorbido la negación, se ha convertido en absoluta negatividad. La energía de la negación, en lugar de vivirse horizontalmente, llegó a casa y se benefició de lo que fue negado y forzado. La noción, definición, comprensión de ello y por lo tanto la constitución lógica de la conciencia en grande, verticalmente a un nivel completamente distinto. La negación dejó de ser una operación subjetiva y se convirtió, infinitamente repetible, perdón, y se convirtió en la meta, el lugar de la negatividad absoluta. Entonces, esto repite lo que ya habíamos comentado nosotros. Eh, Quizás solamente quede repetir que esto lo podemos ver en varias imágenes míticas. Para los que nos gusta, a los junguianos nos gustan los mitos, ¿sí? O sea, es como parte de nuestro bagaje cultural. Entonces, lo podemos ver en muchísimos mitos, ¿sí? Por ejemplo, yo recuerdo, yo lo podría asociar con el viaje perdón, del coloquio de los pájaros, ¿no? Y en busca del Simurg. Lo podría ver en varios cuentos De hadas. árabes, sí, de hadas, en varios cuentos árabes. Por ejemplo, yo creo que el cuento más común, el mito, uno de los mitos más comunes en la psicología junguiana es el mito de, este, de Perséfone y Hades. Ujú. Entonces, el rapto de Core, podríamos decir así, ¿no? Perséfone, antes de llamarse Perséfone, ¿sí? Su nombre es Core, la niña, es la hija de Demeter. Entonces, Core está en los campos de narcisos, ¿sí? Oliendo las flores y narcotizándose con el aroma de ellas. Cuando de la tierra emerge en una grieta primero los caballos, los corceles, los corceles negros de Hades. ¿Sí? Detrás de ellos sale el carro de Hades y se llevan a Core. Ya en el inframundo, ¿sí? La propia cópula, ¿sí? O sea, obviamente esto representa una violación, es el ultraje de Core. Y este ultraje implica que solamente a través de esta violencia, Core puede convertirse en Perséfone, la reina del inframundo. Ahora, Perséfone, y bueno, obviamente el mito tiene más episodios, pero al final Perséfone puede morar, regresa con su madre, ¿sí? Mora una parte de su vida con su madre y una mitad y una parte de su vida en el mundo del Hades. Pero ya no vuelve a ser Core, es decir, ya no puede volver a ser Core, ahora es Perséfone como tal, ¿sí? Es la diosa del inframundo, es una diosa terrible, cruel, pero también una diosa benéfica para los que saben alabarla. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros lo vemos en esta lógica de la que estamos nosotros intentando comprender, podríamos decir que en este sentido Core es una posición inicial. Ujú. Sin embargo, la llegada de Hades representa la negación de esa posición, ¿sí? Es decir, Hades tiene que violar, tiene que ultrajar a Core. Aquí tenemos que tener cuidado, no debemos entender la violación como un precepto moral. O sea, ¿por qué, no? O sea, desde el punto de vista, desde el feminismo, desde el derecho legal, pues, obviamente no hay, es una cosa terrible el que suceda esto, pero estamos hablando de imágenes míticas, ¿sí? En este sentido, el ultraje es un ultraje real, pasa, está ahí. Y podríamos decir nosotros que es una constante en la vida lógica de los fenómenos. El que venga Hades es necesario para que para que esta core, ¿sí? Pueda emerger, ¿sí? De su propio cascarón, ujú, y convertirse en lo que ella es. Ella es Perséfone, es la reina del inframundo, es decir, lo único que hace es convertir el topos
que representa el lugar de Deméter, convertirlo en el Outopos, que es el inframundo, Mm. ¿sí? O sea, es la negación de este mundo terrenal en ese sentido. Entonces, así como ese mito, hay muchísimos de donde nosotros podemos partir para poder entender la dialéctica que hay dentro del mismo proceso, ¿cómo se llama? De negación de la positividad de los fenómenos. Por ejemplo, el cuento de Iron John inicialmente también muestra también esa negación, porque por ejemplo, el niño que está en su castillo, feliz, tranquilo, con su bola dorada, pero entonces después tiene que llegar entonces Juan de Hierro y decirle, bueno, quiere realmente ser hombre, entonces lo tiene que quitar desde ese lugar y verse él mismo en esa concepción propia de que el mundo en el cual se enfrenta en sí mismo lo va negando y él mismo va decir su entendimiento también se va transbordando en sí mismo. Y cuando ya él llega otra vez, ya no llega siendo el mismo, ya llega siendo otro. Pues aquí yo lo estoy Ujú. contando muy rápidamente, es porque vamos con el tiempo, pero él tiene muchísimo más elementos, solo que quiero mostrar un poco esta situación dialéctica también que se da en este texto, porque por ejemplo, si Juan de Hierro inicialmente no lo hubiera negado, pues él hubiera seguido ahí siendo un príncipe, es decir, cuando lo rapta y lo saca del castillo y lo lleva es ya y lo saca y lo lleva al bosque, ¿qué hace Juan? Entonces, listo, y aquí parte tú y vete tú enfrentado al mundo como tal, verte enfrentado a lo que son los mismos retos propios de esa cultura que en sí misma lo niega, pero lo va haciendo también, hombre, también. Exactamente. Yo creo que tú lo leíste, yo, porque es como un clásico junguiano. Sí, pero yo, claro, pero sí, pero yo lo entiendo y no, ay, sí, el puer. Así es, pero es interesante. O sea, yo me formé en parte con ese libro, con Iron John de Robert Wright. Es un clásico en cuanto a la interpretación de ese cuento. Sí. Yo creo que es un libro muy interesante. De hecho, hace poco lo adquirí en español, todavía se puede conseguir. Es muy padre, ¿no? Hay como reliquia. No, yo Pero sí, sufrí mucho con ese libro, yo sufrí mucho con ese libro. por lo de la masculinidad. Pues claro. Sí, es que es un libro que toca ese tema en los hombres y es algo que pues, sería un tema para tratar en algún otro momento, ¿no? Pero esta parte de la liberación femenina, obviamente tiene que ir acompañada de una visión acerca del concepto de lo masculino, sino no hay posibilidad en ese sentido, ¿no? De hecho, fíjate que en ese punto, hay Robert Bly junto con otros autores, me parece que Robert Johnson y James Hillman, sí, formaron un pequeño movimiento estaba enfocado al análisis de la masculinidad en en ese entonces, ¿no? La época de Estoy los hablando, 60 en sesen- América se- Latina. exactamente, 60, 70 y pues ahí estuvieron trabajando con ese tema bastante tiempo. Entonces, ¿cómo le llamaban el movimiento mitopoético? Ujú. Creo. Ya otros que sepan, pues ya no sabrán, nos corregirán. Bueno, el siguiente párrafo dice, la negación determinada no es la negación del contenido, la semántica, es la negación de la forma lógica del contenido. La negación actuada niega externamente. La negación alquímica niega la cosa negada desde dentro y la revela como negatividad. Entonces aquí tenemos una diferenciación, ¿sí? La primera negación, cuando está hablando aquí de la parábola de la que les conté al principio, de la parábola bíblica de la samaritana. Entonces, cuando Cristo le dice, ni aquí ni allá, ¿sí? O sea, ni en Samaria ni en Jerusalén, esa negación tiene una función primero semántica, ¿sí? Niega la, la, la determinación tópica, niega los lugares, los nombres
que está lanzando la samaritana. Niega esa primera opción. Entonces, esa es una negación semántica. Y es interesante porque muchos, como la mayoría de los psicólogos junguianos, se quedan en esta negación, en la negación semántica. Hablan del alma, hablan de los procesos psíquicos, hablan de la luminosidad semánticamente, es decir, las palabras, sus palabras están filtradas por esos conceptos que pretenden tocar el ámbito de lo profundo. ¿Sí? Son palabras, hemos dicho en otro momento, grandilocuentes, palabras que le sirven como una forma de actuar, perdón, de hablar de un proceso de negación de lo positivo. ¿Sí? Pensamos que cuando hablamos del inconsciente, wow, ya estamos hablando acerca de algo que no vemos, de algo como cuando los antiguos padres de la iglesia hablaban de Dios, ¿no? Entonces, o sea, para nosotros, como psicólogos junguianos, hablar del inconsciente es hablar de Dios. Y entonces, en el tema del inconsciente, o sea, nuestro semblante cambia y empezamos a pensar que estamos iniciándonos en un proceso luminoso que nos va a llevar por, digamos, vías que los antiguos mistagogos tenían de parado solamente para los iniciados. Entonces, obviamente esto no es así, porque la negación de la que estamos hablando en este punto, en este momento nada más, es simplemente una negación semántica, un hablar de conceptos. Sí, o sea, vamos a probar el peyote, vamos a probar el ayahuasca, y lo que pasa con nosotros es simplemente en el mundo de lo semántico, ¿sí? O sea, nos sentimos bien, nos sentimos otros, cambiamos, nos volvemos diferentes, tenemos experiencias y esas experiencias nos alimentan y a eso le llamamos nosotros transformación, ¿sí? No es más, no es una transformación realmente, solamente es un pasón y ya, o sea, como cuando, o sea, yo nunca lo he hecho, pero dicen que cuando pruebas una droga fuerte, una droga sintética, sientes el subidón. Bueno, es el subidón el que siente el sujeto cuando habla de estos conceptos y cuando, digamos, alucina con los mismos. Sí, muy a lo paisa, muy a lo antioqueño, si se pega un pericazo, pues que eso sí, eso los pone a volar, o un ayahuascazo. Pero fíjate que a mí me llama mucho para reflexionar eso un poquito más, y es ahí porque entonces piensa que transformando la semántica sobre la cual ellos se mueven, y ya hicieron mucho, listo, ya me transformé en la sesión de ayahuasca, me di cuenta de estas situaciones, lo mismo en las constelaciones familiares. Claro, claro, tú te das cuenta que ahí pasan un montón de cosas, pero solamente a nivel semántico. La estructura lógica, sintáctica sobre la cual está sustentado el individuo sigue intocada. Es decir, el contenido como está, que lo mueve, sigue siendo el mismo. Es que Nazi iba a decir, va a seguir, es el mismo tonto, pero con más cosas en la cabeza, pero sigue siendo intocado. Así es. Fíjate, Eh, bueno, vos, bueno, no, creo que soy apasionado, ya te sé decir. adelante, sí, Sí, Cantuyo. porque fíjate que me llama mucho la atención y es que realmente cuando se hace cambio dentro de la estructura sintáctica, el giro sobre la forma de ver las cosas no es la misma. Totalmente es una posición que, como estamos hablando ahorita, es totalmente restaurada y no puedes volver atrás, no puedes creer en los mismos cuentos, no puedes volver a creer en las mismas cosas que antes veías, porque realmente la comprensión sobre la cual te sustenta está totalmente transformada en sí misma. Y que para eso, claro, todo eso es un viaje porque eso es una ruptura de ideas, de presupuestos, de conceptos, de las mismas concepciones que se ha tenido de la vida, del mundo, de Dios, de todo, de todo. ¿Por qué? Porque prácticamente la ruptura o realmente tocar los contenidos a nivel sintáctico es dar un giro de 180 grados. Pero
para darse cuenta que vuelves a esa misma posición, pero no siendo el mismo de antes. Y cuando tú lo haces a nivel semántico, sí, claro, te pegas los 5 ayahuascasos, pero ¿sabe qué pasa? Me vuelvo más literal, creo en dioses, creo en mitos, creo en cuentos de hadas, Jung tiene la verdad, hay que devolverle el alma al mundo, hay que integrar ánima y ánimus, hay que otra vez volver a la totalidad, el mundo está mal y yo estoy bien, necesitamos seguir imaginando más el mundo. Es decir, pensamos de que el mundo necesita un cambio de conciencia, de que el mundo está en un nuevo llamado. Cuando tú estás sintácticamente sobre sustentado y que eso ha tenido un giro a nivel lógico, la visión del mundo totalmente cambia. Ni le pones ni le quitas al mundo. El mundo que tienes tiene en sí mismo toda una conciencia, tiene toda una lógica. Dícholo de otra forma, tiene todo un pensamiento vivo ahí que ya no necesita nada más y que estás dentro de él y que te mueves en función de eso que se está dando ahí. Listo, ya. Ok, esto lo podemos nosotros reconocer y ustedes lo van a ver esto de lo que habla John en las diferentes pláticas con psicólogos. Volvemos a lo mismo, nosotros estamos en el contexto de la psicología junguiana, nosotros hablamos de esta situación, pero ustedes lo van a poder observar cuando, y esto yo lo he visto muchísimas veces, John, ¿sí? Cuando se hacen algunas conferencias, lives, cuando se habla acerca de un tema y de todo eso, yo de repente me he metido a algunos, ¿sí? Antes cuando trabajábamos en el mismo lugar, John, veía yo los lives y intentaba, ¿no? O sea, intentaba seguirlos, ¿no? A pesar de la precariedad de los mismos en cuanto al abordaje de los temas, intentaba rescatar algo, a ver qué había. Y el momento de las participaciones era el momento más penoso del asunto, ¿no? Porque si bien de repente había exposiciones muy, muy pobres, ¿sí? O sea, o sea, donde el argumento principal es lo que yo veo, lo que yo siento, ¿sí? Lo que me ha pasado, mi propia experiencia. Ujú. Las respuestas eran así. Y ahí es donde observamos el nivel semántico de estos procesos, ¿sí? O sea, yo esperaba o yo he esperado de estas conferencias, de estas pláticas, de estos análisis que se ven, yo siempre he esperado un análisis profundo, ¿no? Es decir, entendí esto, comprendí esto, hago una pregunta acerca de cuáles son las bases bibliográficas, qué sucede, quiénes son los autores, o sea, vamos a hablar acerca de este concepto. Y no, las respuestas se centran en, me sentí bien, ¿sí? Me cambió la vida, me cambió la visión, ahora me siento alguien nuevo, he renacido gracias a tu plática. Estos son comentarios Sí, reales, ¿no? literal, sí, no, yo sé. Yo cuando los veía, o sea, por una parte era pena ajena, ¿no? Pena por la situación, porque decían, qué pobreza en los colegas junguianos, pero por otra parte, también me maravillaba el sentido de, o sea, wow, ¿no? O sea, que me compartan de la que están fumando, ¿no? Porque realmente, o sea, la experiencia para ellos es lo que cuenta. La parte más primitiva, más emocional, la parte más salvaje, y no en el buen sentido de lo salvaje, o sea, de lo desconocido, de lo abierto, sino en el sentido de lo que no está estructurado, es lo que para ellos es la vida. Ujú. Y entonces los sistemas complejos del proceso de vivir no están abiertos para estas personas, para estos psicólogos. ¿Sí? Y no son psicólogos, digamos, salidos o sea, que estén en primero o segundo año de la carrera, de la universidad. Son profesionistas, profesionales que han tomado 4,000 horas o 400 horas de formación, ¿no? O sea, que han estado en posgrados, que han estado
formándose en lugares muy caros, ¿sí? Para poder simplemente hablar de lo que sienten y de lo que les gusta. Entonces, eso yo creo que habla de la pobreza con la que nosotros abordamos, nos formamos y construimos las bases de nuestra psicología. Me hiciste acordar en un chiste que hiciste, tan bueno volver a tener esa inocencia que tienen ellos. Pero Exacto. sí, porque y el asunto ahí que aún es más preocupante y que se ha dicho es que repiten a diestra y siniestra los mismos conceptos y las mismas ideas sobre las cuales se sustenta la teoría junguiana. Cuando entiendo un complejo, que entiendo por complejo, cuando entiendo por arquetipo, de que estoy hablando de arquetipo, y la cimentación sobre una retórica vacua porque no es pensada, sino netamente apelar. Es que apelar a la emoción y a la culpa es muy fácil. O sea, yo hacerse que estás en contacto con la diosa Afrodita, Dionisio te está moviendo a ser mejor persona. Vamos a ponerle un caso más específico. Murray Stein escribió un libro sobre una agrupación coreana que se llama BTS, sobre, sobre el mapa, sobre el alma, sobre el mapa del alma personal, algo así se llama. A mí me pareció un libro totalmente desastroso, fatal, de psicología POC, que hablando del espíritu de Dionisio, entonces en esta agrupación coreana que vivificaba a Dionisios a diestra y siniestra, pues cuando nosotros sabemos que psicológicamente la experiencia de desmembramiento dionisíaca es totalmente mortal, desastrosa, totalmente irrisoria en el sentido de que es abrumadora, no así 3 o 4 canciones y Dionisio ya estoy conectando contigo. Entonces hasta incluso esos que se mofan de ser analistas junguianos de gran retórica y trayectoria, también han caído en la misma banalidad y en un moralismo absurdo al que ha llevado la psicología junguiana, porque la han vuelto psicología pop, psicología populacha. Así es, y es una falta de seriedad en cuanto al abordaje de estos temas, ¿no? Y una falta de contacto con la realidad. Por ejemplo, aquí o sea, eso es como lo que tú dices del desmembramiento, ¿no? Me recuerda mucho a aquí en mi país hay una corriente de pensamiento que se llama mexicanidad. Entonces, se trata de reivindicar todos los elementos de las culturas precolombinas y toda esa situación, lo cual hasta cierto punto yo creo que es, si bien en cierto sentido necesario, en otro sentido es muy absurdo, ¿sí? Entre sus alegatos, por ejemplo, está la negación de la ocurrencia de los sacrificios de las culturas precolombinas, los sacrificios humanos, pero bueno, hay suficientes estudios que prueban la matanza de niños, por ejemplo, por parte de la civilización maya, el sacrificio en la pirámide por parte de los mexicas. O sea, hay todo un baje, pero también hay una negación de ese mismo proceso. Pero también, sí, yo, por ejemplo, podría decir que yo cuando estudio estos temas, a mí realmente me asombran, ¿no? Me parece bellísimo esa imagen de el hombre, ¿sí? ¿Cómo se llama? Del sacerdote sacando el corazón del prisionero y enseñándoselo al sol, sí, donándoselo al sol, como una forma de la cosmogonía de esa época. Me parece bellísimo desde mi propia posición moderna, ajá, como estudioso. Si yo estuviera ahí y si yo fuera el prisionero, no me parecería bellísimo, sí me No, parecería algo terrible. Pero, es decir, lo puedo apreciar de esa manera porque ya no estoy ahí, porque ya no pertenezco a esa lógica, porque lo estudio como lo estudio un vestigio, lo estudio como estudio la historia, o lo estudio como estudio un mito, ¿sí? Lo estudio desde afuera, lo estudio desde una posición que ha negado ese mismo proceso, que ha negado en ese sentido del que estamos hablando, es decir, como un proceso de interiorización de aquello que sucedía, ¿sí?
Porque bueno, si nosotros, hace poco surgió aquí en mi país también un pequeño debate ahí, que sucede cada cierto tiempo acerca de la barbarie, que de hecho sucede cada año por esta época, cuando se celebra la conquista, bueno, más bien cuando se conmemora el tiempo de la conquista y la resistencia indígena, pero, o sea, hay este debate entre la barbarie de uno u otro. ¿Qué pueblo es más bárbaro, no? Bueno, si nosotros lo vemos así, o sea, nosotros como modernos somos increíblemente más bárbaros que cualquier civilización que haya existido. ¿Sí? O sea, matamos más y más eficientemente que cualquier civilización que haya existido. Por ahí hay una frase que a mí me gustaba mucho de Dostoyevsky en Memorias del Subsuelo, en donde habla de esta situación. Perdón, Dostoyevsky dice que la civilización no es otra cosa sino una especialización en el arte de matar. O sea, somos cada vez más eficientes en el punto de matar. O sea, no solamente matamos en las guerras, John, o sea, no solamente matamos en las grandes masacres que se llevan a cabo por los grupos armados, matamos con nuestro propio estilo de vida. Nuestro estilo de vida mata a mucha gente, mata el ambiente, mata animales, es decir, nuestro vivir es cometer constantes asesinatos, ¿sí? Que no los asumimos como nuestros, porque para nosotros, obviamente, el asesino son las personas que están en la cárcel o que son buscadas, son los malos, ¿no? Los malos. Pero nuestro Sí, estilo de vida es un estilo atroz, un estilo bárbaro, un estilo repugnante en ese sentido. Sin sí, embargo, es nuestro estilo de vida. sí, Y no lo asumimos. claro. Pero como diría Nietzsche, a costa de. O sea, esta civilización no se va a hacer por obra y gracia del Espíritu Santo todo bonito, todo bueno, no, a costa de contaminar ríos, o sea, toda esta globalización y esta mierda, eso es a costa de algo. Y entonces, esa también es una situación que se puede pensar y es muy ingenuo quien diga que es que el mundo no tiene que estar pagando precio y eso, a costa de, o porque quieres que el mundo esté bien. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es el interés que hay detrás? Preservarlo para seguirlo explotando, para que poder seguir en convicción de tus propios intereses, pero cada momento histórico, como nos lo ha mostrado, es a costa de algo. Nada es de Sí, gratis. Fíjate que hasta incluso estaba leyendo este libro que por recomendación tuya me lo conseguí re barato, como $10. Walter Bunke muestra aquí el origen salvaje y los ritos de sacrificio y mito en los griegos. Él muestra que incluso los griegos hacían unos rituales de sacrificio con niñas de 10 a 12 años. Pero es que es tremendo, porque fíjate que, como se está diciendo ahora, para nuestra concepción, eso ay, malo, como ir a matar niñas, pero ellos en ese momento obedecían a una lógica, a algo, en un momento sobre el mito que los abrazaba a ellos y que como tal tenían sus ritos de iniciación y sus sacrificios, que como que cada cultura los ha tenido y que eso no ha sido de gratis. Solo que la concepción moralista a la hora de juzgar los hechos, claro, no te vamos a decir es bueno o malo, es positivo o negativo, es una cosa o la otra. Y a mí una de las cosas que ha mostrado cada momento histórico es que no es moral, es lo que es y opera bajo la lógica como tal que se impone, que obedece a ese momento histórico, cultural sobre el cual se encuentran. Y es fascinante, y es fascinante. O sea, yo eso lo vine a comprender fue con Gigerich. Yo antes criticaba y jugaba, pero yo vine a comprender todo eso fue con Gigerich. Y eso se vuelve entonces, fíjate que en un paso que lleva a una comprensión de cada momento histórico de una manera muchísimo más abierta y atender como tal lo que nos compete atender. Si fuéramos a hablarlo como sujetos por modernos, atender que la lógica entonces de una sociedad que está totalmente, una cultura globalizada, totalmente hiperconectada, movida bajo una industria tecnológica, nuclear, financiera. Es ahí lo que compete entrar a pensar, ay, no, la economía es mala, esto es malo, eso es puro cristianismo rebuscado.
Pero bueno, eso, cada momento histórico nos ha mostrado eso, pero entonces toda posición semántica ante eso lleva a criticar lo que el mundo es. Salvemos una cosa, salvemos la otra, que como humanidad, claro, podríamos decir que sí, porque si no nos vamos nos extinguimos, pero eso al alma no le importa, al momento histórico como tal que se impone eso no importa, solo en tanto ella en sí misma siga cada vez en su propio, en su propio desarrollo, perdón, en su desarrollo no, en su propia fase histórica. Y que como individuos entramos al vulgarcado, que esto es bueno o esto es malo, que esto es positivo, ¿a costa de qué? ¿O eso a quién le sirve? ¿Bajo qué interés estás diciendo eso? Entraría a preguntar Nietzsche. Muy bien, muy bien. Entonces, nosotros podemos ya notar aquí que hay una diferencia entre una negación semántica y lo que va a llamar él una negación lógica, ¿sí? Entonces, la negación semántica ocurre y está bien. Sin embargo, tiene que ser sucedida por una negación lógica. Por eso él dice que la negación semántica solamente hace acting out, ¿sí? El acting out es un concepto psicológico que utilizamos constantemente para decir que solamente se actúa, ¿sí? O sea, no se actúa, pero no se piensa, se actúa, pero no se reflexiona, se actúa, pero no es eficiente dentro de su propio proceso, porque esto se tiene que aplicar y no se aplica entonces. Uh-huh. Es decir, el psicólogo, cuando hace esta negación semántica, no aplica su propia negación al concepto, simplemente lo lanza hacia allá afuera, ¿sí? Es como cuando los papás, esto yo creo que en las talleres para padres es un clásico, ¿no? Es un clásico, tenemos, o sea, le decimos al papá que no solamente tiene que hablar de lo que él, perdón, Sin no serlo. sí, no solamente tiene que hablar de la regla, sino que tiene que cumplirla él también. Es decir, pero es interesante porque aquí podemos ver un proceso de autoaplicación. Es decir, no solamente hables de lo que de no decir mentiras, también prohíbete a ti mismo decir mentiras. También ponlo como una regla para ti, porque si en el momento en que tú dices al niño, no digas mentiras, pero cuando llega el cobrador le dices, dile que no estoy, ¿no? Entonces estás hablando semánticamente de un proceso que sintácticamente no estás llevando a cabo, ¿sí? Entonces, se trata de hacer esto, es decir, decir la regla, pero también autoaplicársela, más o menos. Sí, más o menos, yo lo que digo en los talleres de padres es, antes de dar ejemplo, sea ejemplo, que es un poco así, claro, porque por un lado semántico, sí, claro, tienes que hacer esto, no digas mentiras, no hago una cosa, pero yo por el otro lado soy mentiroso, borracho. Hay una película mexicana, Alejo, que a mí me encanta, se llama Un Mexicano Más, no sé si la conoces. Ah, no, no la No, conozco. ay, no, te voy a fusilar, ¿cómo es que sos mexicano y no la conoces? Te la recomiendo, se llama Un Mexicano Más. Entonces, está el profesor de ética y valores en el salón de clase diciéndole a los muchachitos, tienen que respetar a la mujer, valorar a la mujer, cuidar a la mujer. Y por el otro lado, en una escena, lo muestran cascando a la mujer, maltratando a la mujer, insultando a la mujer. Sí, pero es una película muy buena, te la recomiendo. Se llama Un Mexicano Más. Y yo me reí, de hecho, de esa película fue donde yo saqué la frase. Entonces, querían que se fuera que el profesor se fuera de la escuela donde lo tenían. Entonces había que sobornar yo no sé a quién, como unas autoridades para que se fuera. Entonces el alcalde le dio una plata. Entonces el alcalde le va diciendo, vea, tenga, muerto el perro, se acabó la rabia. Y va sacando el director billetes para el bolsillo. Él, pues sí, muerto el perro, se acabó la rabia. Pero entonces, esta película muestra un poco como estos contrastes de muchas veces entre la semántica y la sintaxis. Pues hablándolo así, pues no es que los muestre, no que aquí es como poner un ejemplo, porque no, la idea tampoco es literalizar, pero la película es muy buena y muestra ese ejemplo entonces el profesor en una escena cascando a la mujer y en la otra escena educando a los muchachos en valores y en principios. Ok, pues bueno, esa es una imagen para poder entender este punto, ¿no? Entonces,
Eso es la diferencia entre la negación semántica y una negación lógica. Sin embargo, en el proceso de negación, ambas aparecen. ¿Sí? O sea, la negación semántica tiene que aparecer y tiene que ser sucedida por una negación lógica. Ahora, esta negación, sí, es una negación, la semántica es una negación de Actinau. Jägerich entonces dice que la otra negación es una negación, es una transformación alquímica realmente. Sí, una transformación de verdad, sí, una transformación, digamos, mire, vamos a decirlo así sencillamente, ¿no? Y desde el ámbito cotidiano, ¿no? Cuando nosotros sabemos que, o sea, y es Vox Populi, que cuando las personas están todo el tiempo, decimos aquí en México, yo creo que también allá en Colombia lo he escuchado, estamos cacareando constantemente acerca de algo, ¿sí? O sea, como dicen, el que dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Es decir, el estar hablando de que estoy transformándome, de que estoy Sí. cambiando, de que soy otro, de que la verdad me ha tocado, cualquier cosa de eso. O sea, esto es, o sea, sabemos nosotros, lo entendemos desde la popularidad, entendemos que esto no es así, entendemos que es una forma de negar lo que está sucediendo, ¿no? O sea, algo que no pasa, algo que realmente solamente estamos haciéndonos afuera de la basílica, estamos Sí. presumiendo de algo que no hemos comprendido y que no hemos vivido. Entonces, cuando nosotros vemos que una persona constantemente habla de esto, ¿sí? Nosotros sabemos que es, o sea, inmediatamente por puro sentido común, sabemos que es una mentira. Ajá. Por Sí. ahí, fíjense, me da cierta pena decirlo, ¿no? Pero en algún momento yo fui un lector de Alejandro Jodorowsky. Yo también. Hasta de Pablo Coelho. Sí, sí, yo me compré sus libros en la carrera ahí tengo, de hecho todavía tengo el de recuentos para Damián y a veces Sí. recupero algún cuento de ahí. Yo Pero todavía, bueno, yo, yo tengo la culpa de la vaca. ¿No lo conoces? no, ese sí no lo conozco. Hombre, eso es más de autoayuda que un berraco, pero tiene unos cuentos que son chéveres. Pero sí, Ay, decir, se me- bueno, sí, te puse. Ay, ajá, ya está, ya está. Bueno, lo que para hablarlos un poco más, es decir, la psicología, como tiene un acting now, tiene un actuar compulsivo semántico. así es. Se queda en la práctica, hacer, pero sobre la reflexión de lo que hace y cómo lo hace, desde el lugar que lo hacen, qué es un concepto, qué es esto, o sea, de entrar a reflexionar los conceptos mismos y llevarlos a su concepción lógica, eso no lo hacen. Y eso, ahí es donde estamos hablando un poco que, o al menos yo lo veo así, que si realmente tú has hecho un trabajo de autoconocimiento, ¿cómo te vuelves adorador de Jung? ¿O cómo te vuelves adorador de los dioses o de los mitos o de los arquetipos? ¿Cómo te vuelves un literalizador? Si el verdadero autoconocimiento eras como tú dices, es poder cortar la rama sobre la cual nos paramos. Precisamente eso iba con la imagen, la cita de Jodorowsky. Jodorowsky tiene una idea que yo creo que no es de él, ¿no? Porque o sea, ya uno se da cuenta después de que bebe mucho de otros y no los cita. Pero bueno, Jodorowsky habla acerca de una idea básica, una idea interesante que es el de los maestros invisibles. Entonces él dice, o sea, las personas que realmente están haciendo un cambio, las personas que realmente están entrando a estas profundidades, y obviamente vamos a dejarlo como imagen, porque yo creo que tampoco es así, pero bueno, él lo habla de esta manera, ¿no? O sea, los maestros que realmente están llegando a esta transformación propia, no los vemos, ¿sí? No los podemos ver, no necesitan, no es su propósito y además no está dentro de su propia necesidad el mostrarse, ¿sí? Y eso a mí me recuerda mucho un, un, este, un, una, un dicho zen, una pequeña parábola zen, ¿sí? Muy, muy sencillita, que dice, antes de la iluminación, ¿sí? Cortar leña y traer agua. Después de la iluminación, cortar leña y traer agua.
¿sí? Es interesante porque el punto es que el primer momento y el segundo momento no se contraponen, son el mismo, pero uno ya supone que hubo un proceso ahí, en donde volvemos otra vez a hacer lo mismo. Sí, entonces realmente el verdadero cambio, la transformación alquímica del fenómeno, no es la, digamos, esta, digamos, expresión exagerada e histérica del proceso, sino es simplemente el regreso del proceso a sí mismo, en una posición en donde expresa lo que ya está ahí presente en él y no otra cosa. Esto es la verdadera situación, la verdadera transformación alquímica. Sí, para el alquimista, o sea, para el pseudo alquimista, nosotros podríamos decirlo así, el oro, ¿sí? La búsqueda del oro es la necesidad que está en su propia empresa. Busca la riqueza, la fastuosidad, la voluptuosidad, la lujuria de esta situación. El verdadero alquimista lo que quiere es convertirse él mismo en el oro. Ujú. O sea, no quiere un oro que venga de afuera, sino un oro, ¿sí? Que sea interno, un oro que, digamos, lo transforme en el proceso de buscarlo. ¿Sí? El oro del alquimista no es un oro vulgar, ¿sí? Es un oro distinto. Entonces, el oro vulgar pertenecería al proceso de la negación semántica. El oro del alquimista, ¿sí? El oro verdadero pertenecería precisamente a la negación lógica. A ver, yo espero que con eso ya quede un poco más claro y sea entendible esta situación. Entonces, continuamos con esta parte. Ahora, eh, topos o topos, sigue diciendo Gehrig, y litos o litos. Deben verse como abreviaturas. En realidad, tres declaraciones se combinan en una. Primero, la piedra es una piedra. Ujú, posición uno. Dos, la piedra no es una piedra. Posición 2. Y tres, a pesar de no ser una piedra, no es otra cosa, ni simplemente nada en absoluto. Pero no obstante, es una piedra. ¿Sí? A pesar de no ser una piedra, ¿sí? Es una piedra. Esta es la tercera posición. ¿Sí? Obviamente esta piedra, de la que estamos hablando no es la misma piedra, aunque si somos estrictos, sí es la misma piedra. Bueno, y solo cuando esta piedra en sí misma interiormente es negada, entonces es la piedra filosofal. ¿Sí? Por lo tanto, nosotros podemos entender que la piedra filosofal de la que estaban hablando los alquimistas no era una piedra que pudiéramos encontrar en algún lugar. Ajá. No sé si tú, John, viste alguna vez esta serie, este anime de Full Metal Alchemist. Ah, ¿No? Te lo recomiendo, muy bueno, muy interesante. Pero bueno, entonces ahí trata de la búsqueda de la piedra filosofal, de una piedra filosofal existente, algo que está ahí, algo que podemos encontrar y ver. Bueno, esta piedra de la que nos está hablando Gehrig es precisamente una negación de la piedra. Es la piedra que no es piedra. Y sin embargo, o sea, cuando dice topos o topos, estamos presuponiendo tres momentos ahí. Es una piedra. Primer momento, segundo momento, no es una piedra, que sería la negación semántica, ¿sí? Pero tercero, y sin embargo, es una piedra. Ujú. Pero ya cuando llegamos al y sin embargo es una piedra, ya la negación es lógica. ¿Sí? Es una piedra que no es una piedra, pero es una piedra. Ajá. Esta complejidad en la identidad de la piedra consigo misma, sí, requiere que nosotros, digamos, pasemos por este proceso. Podríamos decir nosotros, John, bueno, o sea, si es una piedra, que no es una piedra, pero al final es una piedra, pues dejémoslo en que es una piedra y ya, ¿no? Pero no, porque esta piedra requiere el proceso de negación para llegar a la negación absoluta de su propia concepción como piedra. Es decir, es una piedra
que no es una piedra, pero a la vez es una piedra. Y sin embargo, entonces, ¿qué es la piedra que no es piedra? Y bueno, aquí vamos a decirlo así, sencilla y llanamente, y en algún otro momento profundizaremos en ella. Es el concepto. Ujú. Eh, Sí, yo lo iba a poner era también como con el ejemplo del síntoma cuando estamos en terapia, porque inicialmente tenemos un síntoma, pues para poder, inicialmente hay que negarlo, decir, no es un síntoma, en tanto que después ya es un síntoma que está restaurado en sí mismo. Un síntoma que no es decir, cuando ya el síntoma se ha liberado en su propio concepto. Eh, Sí, porque fíjate que esto lo hablaba un poco con Luis Orozco, que cuando nosotros literalizamos las cosas, que eso es lo bueno de esta concepción de la piedra que no es piedra, porque lo que posibilita es la no literalización, sino la concepción propia del concepto, y eso es maravilloso. Entonces dice, no, cuando tú dices que ya ves una depresión, hay que eso pues una concepción inicial, hay que negarla, no es eso, hay que mirar qué es eso realmente de alguna forma, porque fíjate que el psicólogo ya va, ay sí, es terapeuta semánticamente, ¡pum! Tenga entonces las 5 secciones de ayahuasca, ¡pum! Tenga entonces el Ritalin, tenga entonces la benzodiazepina, tenga, y Gates va a decir de una forma particular hasta los charlatanes cool. Pero si nosotros fuéramos a hacer seriamente psicología, entonces es hacer ese trabajo de interiorización con ese síntoma, con ese fenómeno que tenemos enfrente. Exacto. Muy bien. Seguimos entonces. Volviendo a nuestro pasaje bíblico, hay un punto más en la misma línea. La negación que Jesús expresa no equivale a un rechazo total de la adoración como tal. Ajá. Jesús en la parábola no rechaza la negación, no dice ya no reces, ¿no? Ya no hagas esto. Lo que él dice es, él no dice que uno no pueda o no deba adorar más. No, uno debe adorar. Sin embargo, de una manera radicalmente nueva, nunca antes escuchada, es decir, en espíritu y en verdad. Ujú. Ok. Eh, esto es notorio. Perdón. Esto es notorio eh, en la veneración del culto. Perdón, es notorio que la veneración del culto aquí no está psicologizada. Ujú. Removida del mundo externo al interior del hombre, como la experiencia mística interna de uno o algo por el estilo. No es una emoción, sentimiento o actitud personal. Y aquí, por ejemplo, va a venir una de las grandes críticas que Gehrig hace a la psicología junguiana, al psicoanálisis y a la psicología en general, que lo que hacen no es otra cosa sino que un proceso, ¿sí?, que ocurre en la exterioridad del sujeto, ¿sí?, un proceso que está afuera del sujeto, es removido de su propia posición externa y llevado hacia el interior del sujeto y convertido en, por ejemplo, el concepto del inconsciente. Sí, el inconsciente no es otra cosa sino esta exterioridad que es el proceso anímico llevado al interior del sujeto, pero un proceso anímico ya caduco, pasado, mitologizante, ¿sí? Algo que ya ha sido dejado atrás por la propia conciencia, es recuperado por aquellos que hablan del inconsciente y convertido en algo interno. Pero este algo interno solamente es un algo interno de juguete, podríamos decirlo, ¿no? Es un algo interno semántico, nada más es algo que de lo que hablamos como si fuera interno, pero en su sintaxis, en su construcción, ¿sí? Como fenómeno, sigue siendo externo, sigue siendo tan exterior como cualquier cosa. El inconsciente se convierte en una dimensión, ¿sí?, pictórica, imaginal, con la cual nosotros tratamos de entender como si fuera un caballo de batalla todo lo que no podemos entender o todo lo que se nos escapa de nuestro propio entendimiento y que no nos atrevemos a seguir, ¿sí? Lo metemos en el inconsciente o lo tratamos de explicar con el inconsciente. Se Porque es más convierte en, fácil.
Sí, exactamente, se convierte en una especie de reduccionismo psicológico, aludir al inconsciente. Ujú. Porque bueno, antes decíamos esto en otro momento, antes los clérigos decían, o los padres de la iglesia decían, bueno, lo que no comprendes, ¿sí? Entonces, es cosa de Dios. Ujú. O sea, es un asunto de Dios, no tienes por qué pensarlo, hasta ahí déjalo, ¿no? Es el sacrificio intelecto, ¿no? El sacrificio intelectual que hacemos. Ahora hablamos del inconsciente, otro sacrificio intelectual más, ¿sí? Un poco más moderno. Bueno, entonces dice, es de notar, entonces no es una emoción, sentimiento o actitud personal, ¿sí? O sea, no pertenece al sujeto, no está en nosotros, no puede ser parte de nosotros. Es algo objetivo, impasible, sobrio, no ético, algo que va más allá de la persona subjetiva. No ético, no como, no es no ético, no es que tenga que ver con la ética. No ético como referente a los conceptos, al mundo de los conceptos, del nous, ¿sí? Lo no ético es eso. Entonces, la verdad es universal, está a nuestro alrededor. Esto es cierto tanto para las verdades científicas como para la verdad que el Evangelio de Juan tiene en mente. Cuando hablamos de la ley de la gravedad o de los teoremas de la geometría, sabemos que lo que se quiere decir no es una experiencia, sentimiento u opinión subjetivos, sino algo a lo que todo el mundo material está sujeto, aunque de una manera muy diferente. Lo mismo se aplica a en espíritu y en verdad. Ujú. Es decir, cuando hablamos del espíritu y en verdad, Jesús no le está diciendo a la samaritana, esta verdad existe en ti, ¿no? Tú tienes que creer en ella, tú tienes que asumir esta situación y ser una devota de esto, porque eso implica entonces una vivencia personal de ello. Y una vivencia personal elimina, ¿sí? La veracidad y la objetividad del proceso anímico que se está viviendo. ¿Sí? Si Cristo le hubiera dicho, ahora tú tienes, ¿sí? Que guardar esta fe en ti y creer en ella y rezar en espíritu y en verdad, ¿sí? La habría llevado por ese mismo camino. Pero lo que está diciendo es otra cosa muy diferente, es llegará el momento, ¿sí? Cuando dice llegará el momento, lo está situando en un plano histórico, ¿sí? No para ti, no para mí como personas. O sea, como decía Machado, no tu verdad, sino háblame de la verdad. Ujú. O sea, no le pasa a alguien en específico, nos pasa a todos, ¿sí? Llegará el momento en que recemos, en que se tenga que rezar. ¿Quién tiene que rezar? ¿Sí? No tú ni yo, sino que va a rezar el Homo totus, va a rezar el Adam Catmón, va a rezar el concepto en sí mismo, ¿sí? En espíritu y en verdad. Es decir, su rezo, su devoción, ahora estará dirigida ya no a un lugar específico, sino a un lugar lógico. En ese Eh, sentido, nada más termino con esto. En ese sentido, entonces, lo que nos está diciendo aquí Eric es precisamente que este proceso ocurre, ¿sí? Ocurre alrededor de nosotros, no ocurre en nosotros. Lo que ocurre en nosotros, John, no tiene importancia, ¿sí? No es relevante, no tiene, o sea, si yo tengo una experiencia luminosa, muy bien, es mi experiencia y ya, no tiene que ver nada con el alma, no tiene que ver nada con la psicología, es mi propia experiencia personal, ¿sí? Y así como tengo una experiencia personal hoy, mañana tengo otra que puede ser completamente diferente. Pero de lo que estamos hablando aquí es de un proceso que nos rodea, ¿sí? Y no nos rodea como algo espacial, sino nos rodea en un plano negativo, ¿sí? O sea, nos rodea y este rodear tiene que estar puesto entre comillas y que ocurre, ¿sí? De manera inexorable alrededor de nosotros. No ocurre en mí, no ocurre en ti, no ocurre en alguien afuera, ocurre en todos e inevitablemente tenemos que vivirlo, inevitablemente tenemos que sufrirlo, ¿sí? Tenemos que actuar o padecer ante él. Es como el capitalismo, es decir, el capitalismo no es algo que tú escojas, no es algo que tú decidas, bueno, voy a nacer en un lugar determinado, voy a hacer que mi espacio sea
no capitalista. Incluso si niego el capitalismo, sigo en el capitalismo. Es decir, es un sistema de, político del cual yo no me puedo deshacer, el cual yo no puedo terminar, que posiblemente llegará a su fin por sí mismo en algún momento, pero yo como individuo en este momento no puedo, ¿sí? Sino reaccionar frente a él. Y esta reacción ya es una afirmación de... Yo lo hablo más desde una conciencia comunal, es decir, una conciencia comunal, es decir, sobre la cual vemos todos en función de lo que es la lógica misma sobre la cual nos encontramos. O sea, no es la verdad para mí, para ti, para el que está en la China, en la India, en México, en Estados Unidos, donde esté, es la verdad, es la conciencia comunal de todos que compete en este momento histórico. Que eso me llama muchísimo la atención porque entonces, no, tu verdad personal, guárdatela para ti. Yo quiero es la verdad, tu verdad personal de las secciones de ayahuasca o lo que tú, allí venga. O sea, si a ti va a llegar, este ejemplo lo ponía Enrique Eskenazi, si yo voy donde el oncólogo y me dice, esto te va a curar porque es mi verdad, y eso, no, a mí no me interesa su verdad. Yo quiero es la verdad propia de eso, de todo, porque es que en esa situación nosotros pensamos que nos podemos hacer los de la oreja, los de la oreja mocha, es como es decir, tú te puedes ir a meditar a las cuevas de la India, independientemente de que estés ahí, tú dices, ay, no, no voy a ser capitalista o me voy a salir de este mundo materialista y todo. Sí, tú lo puedes negar, pero aún así sigues estando ahí. Dicho de otra forma y en un ejemplo un poco más aterrizado de pronto al Opus Parvo, veámoslo de otra forma. Entonces, tú no quieres tener la depresión, tú no quieres tener el síntoma, pero él está ahí. Tú lo quieras o no, él está ahí. Y eso es lo que tienes que atender. Ay, no, es que no lo quiero. No, no lo quieres. Ahí la tienes. Porque es algo objetivo, es algo que se impone, por más que tú quieras o no quieras. Está ahí. Y un poco más, entonces, hablándolo ya más en los propios sentidos comunales de la conciencia comunal que está hablando Alejo, es que compete a todos, aquí en la Conchinchín. Exactamente. Sí, y es parte de la verdad, ¿eh? Es decir, esta es la verdad que se vive. Es decir, no es la verdad que se escoge, no es la opinión que se tiene, sino es la experiencia de la verdad. Sí, y eso es lo más bonito porque si fuéramos a tocar lo que si es rezar en espíritu y verdad, es decir, es estar a la altura del espíritu y la verdad que toca atender en esta concepción del momento histórico y cultural que toca atender. Muy bien, seguimos entonces. Además, el lugar sublimado en espíritu y en verdad ya no tiene sus raíces en una tradición étnica. Ujú. No pertenece a ninguna tribu, nación, grupo. Al rechazar esta montaña y Jerusalén como lugares para adorar a Dios, ¿sí? Como los lugares para adorar a Dios, Jesús o el escritor de este evangelio que pone palabras en la boca de Jesús, también niega, por supuesto, el arraigo étnico o nacional de la religión. Toda localidad de culto, la tradición de los padres y por tanto heredada, y en este sentido religión natural, religión basada en el parentesco, es en el parentesco de sangre. En este sentido, lo natural es aquello en lo que nacemos, como nuestra lengua materna. Precede a nuestra existencia personal y como tal es, por así decirlo, evidente por sí mismo. Ujú. Evidente por sí mismo, natural. Así ha sido siempre. Entonces podemos decir que lo que Jesús hace con tal afirmación es realizar un opus contra naturam. Ujú. Es decir, un opus contra naturam quiere decir un trabajo en contra de lo natural, una obra que se sale de lo natural. ¿Sí? La negación o la superación interrumpe la contención ingenua e inocente de uno y la unidad con la tradición que es naturaleza en un sentido psicológico. Lo mismo puede decirse de la negación de los lugares de culto. Lo que se niega son los lugares naturales y lo que se propone en cambio
son lugares espirituales, lugares que ya no son lugares. Tanto como la alquimia, se trata de una piedra que no es piedra, litos o litos. Y como la alquimia en general se vuelve contra lo físico en el asunto, ¿sí? Cuando Gehrig hace esta alusión, hace dice esta última frase, está aludiendo a una frase, si no recuerdo, si más, o sea, si no me equivoco, de Dorneus, que era un alquimista que decía, ten cuidado o tengan cuidado con lo físico de la materia, ¿sí? Y que en algún punto nosotros podemos entender desde Hillman, por ejemplo, como el proceso de literalización. Lo físico en la materia es ver a lo físico únicamente como material, ¿sí? Es decir, a lo físico sin la profundidad de su propia noción. Entonces, ver al concepto, ver al objeto, ver al fenómeno, ver al síntoma desde su propia positividad es quedarse atrapado por lo físico de la materia. Y a lo que queremos llevar nosotros es precisamente a la posibilidad de poder negar esta positividad y llegar al corazón del fenómeno. El corazón del fenómeno es un corazón lógico, un corazón, la vida, por eso llama Gehrig a su libro, la vida lógica del alma. Sí, lo que yo iba a decir ahí es un poco el pensamiento vivo de ese fenómeno. Es decir, o sea, que ya no está en el plano ni de lo literal, ni de lo sustancial, ni de lo fáctico, sino que está dentro de una sintaxis que sostiene a ese fenómeno. Es decir, el pensamiento vivo sobre el cual marcha, sobre el cual discurre, sobre el cual se va sosteniendo. Porque muchas veces el pensar de que uno puede ir... que los fenómenos solamente son factuales o positivos. Ay, sí, esto es lo que tengo y ya. Dicho de otra forma, cuando el consultante nos llega con la depresión o con el síntoma, listo, lo tratamos de manera factual. Ay, sí, claro, mira, haz estas 5 técnicas de respiración, verte a meditar por allá, vete por allá, es otra cosa, y con eso se te cura. Entonces se queda en la concepción literalizada, fáctica y sustancial y física de lo que es ese síntoma, lo que es en esa depresión, pero no entra al corazón mismo de la vida lógica de ese fenómeno, de ese síntoma, de eso por lo muchas veces acá es el consultante a consulta. Muy bien. Sí, entonces, bueno, aquí también es importante que nosotros entendamos este proceso del opus contra natura, porque el trabajo del psicólogo para Gehrig y precisamente el trabajo del alma también es un opus contra natura, un trabajo que va en contra de la posición anterior. En ese sentido, la naturaleza o la tradición o la cultura son posiciones que a través del pensamiento, la reflexión y el proceso de interiorizar van a ser, van a ser dejadas atrás a la vez que conservadas y superadas. Entonces, siempre el trabajo es un trabajo contra natura. En esta imagen del alquimista, que a Gehrig le gusta muchísimo, nos está, o sea, lo que vemos es que, o sea, el alquimista, el propósito del alquimista es el mismo de la naturaleza, ¿sí? La naturaleza hace este, este, digamos, este cultivo, esta gestación, lleva a cabo esta gestación de los metales dentro de sus propios, dentro de su propio interior. Este proceso que hace el alquimista es el mismo, la repetición del proceso natural, pero ya no lo hace desde la posición de la naturaleza. No busca lo mismo que la naturaleza, mientras que la naturaleza busca o obviamente en el imaginario del alquimista, busca la conversión, la maduración de los metales en su forma, digamos, más, ¿cómo se llama? Avanzada, que es el oro. Lo que hace el alquimista es, a través de este mismo proceso, ¿sí? Lo vuelve un artificio, lo artificializa de tal forma
que lo que se busca ya no es el oro como tal, sino el oro filosofal del que hemos estado hablando nosotros. Este oro filosofal, entonces, ya no es el mismo que ocurre en la naturaleza, sino es un opus contra natura, algo que va contra lo natural, porque su proceso no se lleva a cabo dentro de los márgenes de la naturaleza literal, sino que ocurre a un nivel distinto. ¿Sí? En la naturaleza existe la piedra, en la naturaleza existe el oro, ¿sí? Pero de lo que está hablando el alquimista es de la piedra que no es piedra. Y ya habíamos dicho que, pero a pesar de eso es una piedra, ¿sí? Pero este proceso implica la negación, la interiorización en sí mismo del concepto de piedra, ¿sí? Lo que sucede, podríamos decir, lo que sucede en el ámbito del alquimista es un proceso conceptual. En la naturaleza es puramente físico. ¿Sí? Por eso nosotros ya en algún punto, sí, va a ser un tanto ridícula la situación, la acepción de que nosotros de alguna manera tenemos una conexión o una implicación con la naturaleza. En alguna, yo hace poco publiqué una crónica que hacen en una revista sobre un encuentro de psicólogos arquetipales por ahí en el 1983, John. Justamente yo todavía faltaban meses para que naciera Sí. en ese entonces, pero No, yo ni estaba en los planes todavía. imagínate. Entonces, en esas conferencias, Gary dio leyó una ponencia que ahora la podemos encontrar como la salvación de la bomba atómica, me parece que se llama. Bueno, una de las ideas claves ahí y que causaron furor era esta idea de Giger de que nosotros ya no estamos en la naturaleza. La naturaleza ya no es parte nuestra, ¿sí? Es decir, sí, claro que sí, la conservamos como el cuerpo en el que vivimos, como las funciones, pero nuestro proceder, nuestro pensar, ¿sí? Ocurren en una dimensión totalmente distinta y nueva, de la que nosotros podemos, digamos, regresar o podemos intentar retener todavía el pensamiento natural, pero ya no podemos, ya no estamos atrapados como por ejemplo los animales en la vida natural y biológica, puramente biológica, ya no estamos en ese presente. Cuando Borges, por ejemplo, habla de su gato, de su gato Beppo, lo retrata como atrapado en el tiempo, atrapado en el presente. Beppo es un sujeto del presente, pero nosotros ya no estamos en ese proceso. Digamos, nuestra complejidad es distinta a la de la naturaleza. Hemos pasado por un proceso contra natura. ¿Sí? Es a lo que está haciendo referencia Gigerik cuando habla del opus contra natura. Sí, somos extra natura. Y por eso Gigerich lo va a mencionar en un texto que yo publiqué también, que si hay alma, no hay ciencia. Si hay ciencia, entonces no es alma. ¿Pero por qué? ¿En qué sentido? Que como está mencionando un poco Ale, porque entonces la ciencia se enfoca positivamente entonces en lo natural, en lo fáctico, en lo que puede realmente captar y percibir por los sentidos, que es inicialmente, que como estamos diciendo, no es tan mal porque es un paso inicial, pero que si en el momento de que pensar psicológicamente o reflexionar, el trabajo alquímico ya no está dentro de lo natural, sino que está en un plano que es lógico, que es de pensamiento. Porque fíjate que aquí volvemos al asunto que nosotros hablábamos de muchas veces del síntoma, la neurosis, ¿dónde está? Podemos ver la neurosis naturalmente. La neurosis no está en el plano de lo fáctico. O sea, que se refleja ahí sí, pero la neurosis es totalmente lógica, lo mismo que el síntoma, porque si el consultante supiera qué es lo que lo tiene agarrado o por lo que está pasando, ay, sí, ya sé qué es esto, ya sé que lo puedo comprender porque lo veo y porque lo curo. Entonces, no es algo que sea en orden de lo natura,
o no sé, es algo que sea en el orden de lo positivo, sino que sea en el orden que es totalmente lógico, que es en el orden del alma. Y eso a mí me parece también muy impresionante porque entonces eh, pone esta concepción cuando Gigeris habla de que la psicología es metafísica superada, en tanto que cuando hablamos de la conciencia y cuando hablamos del alma es que estamos en un plano que es metafísico, pero metafísico no diciéndolo pues por allá volado en esto, sino que es totalmente lógico y que sea en un momento en específico. Aunque hay que tener cuidado con esa conceptualización, porque no todo lo que no se puede ver es negativo, ¿sí? Y no todo lo que se puede ver es positivo. Por ejemplo, si dijéramos eso, podríamos decir nosotros, ¿dónde está el inconsciente? ¿No? No está, por lo tanto es negativo. Y sin embargo, el inconsciente es una idea positiva. Entonces, también hay ideas positivas, ¿sí? Hay ideas reivindicadas, hay ideas que recaen, o sea, que se han fisicalizado. Entonces, no todas, no todo lo que no existe, Dios, por ejemplo, no es algo negativo, ¿sí? Es una figura. Y hay que ver en ese sentido cuál es la diferencia entre una idea negativa y una idea positiva. Sí, gracias por hacerme esa aclaración que me parece muy importante porque se podría confundir, o sea, que realmente, porque el problema que tiene es porque es que el junguiano dice que el inconsciente existe. Así es, exactamente. Ese es el asunto, pero estamos hablando de que la neurosis, es que ni siquiera la neurosis existe, o sea, por hablarlo así, porque si solamente tenemos ante la presencia de nosotros es un fenómeno, que es lo más berraco, o sea, solamente tenemos un fenómeno al cual hay que entrar a reflexionar y a mirar qué es en sí, pero que está en un plano lógico, que no es fáctico, por decirlo de alguna forma, o sustancial. Así es, así es. Y esa otra parte por ejemplo, esta frase de Giegerick, también tenemos que tomarla con pinzas, la frase de la ciencia, porque a pesar de todo, la ciencia es un proceso derivado de la alquimia, por ejemplo. O sea, este trabajo alquimista, en su propia lógica, tiene como hijo primordial a la ciencia. La ciencia es el opus contra natura por excelencia, ¿no? En la vida lógica del alma, Gehrig dirá, y tendrá una sección específica para hablar de cómo la psicología es ciencia superada. Pero esta superación, volvamos a esa parte, no quiere decir que no sea ciencia, quiere decir que es ciencia, es una ciencia que no es una ciencia, bajo el esquema que nosotros hemos estado estudiando esta sesión. Pues yo creo que ahí le dejamos, ¿no, John? Porque ya es tarde. Bueno, a todas las personas, nosotros sabemos que el tema es un poco complejo, pero igual intentamos aterrizarlo lo mejor, lo mejor que se pueda. De todas maneras, en caso de que vayan teniendo dudas, inquietudes, con mucho gusto nos pueden ir preguntando también. Recuerde pues que si les gustaría apoyar este proyecto en Patreon, recuerde que tenemos 3 niveles, hay uno de $5, hay otro de $15 y hay otro de 25. En estos últimos dos ustedes pueden tener acceso porque es por el acento que se me dificulta un poco pronunciar esa palabra, el acceso a estos videos y también a los audios para que vean este par de hombres tan guapos. Entonces, si les interesa, con muchísimo gusto después de esto les vamos a dejar ahí el enlace. En los dos últimos niveles ustedes tanto le pueden preguntar a Alejo como a mí sobre asuntos pues relacionados a las temáticas que hemos venido tocando. Y igual pues también van a tener acceso al grupo de Telegram también, donde ahí pueden dejar sus preguntas, sus inquietudes también o conversar con Alejo también. Y bueno, nos vemos dentro de 8 días, entonces, para seguir reflexionando este texto, porque como se dieron cuenta, lo avanzamos poco porque da mucho que pensar y da mucho para reflexionar y hay apartaditos que tienen mucha tela, que posibilitan destilar un montón de cosas. Entonces, también es la invitación que en la medida también de que vamos nosotros aquí dialogando, ustedes también puedan ir dejando las preguntas también en el chat del en vivo y que aquí las ponemos en pantalla y las vamos respondiendo. Entonces, a las personas que nos acompañaron pues en esta noche, muchísimas gracias.
Que tengan una excelente noche y nos vemos dentro de 8 días. Hasta luego.